Gracias. Ahorita que terminó ahorita el mensaje, yo decía, mejor hay que ver la repetición, yo creo, ¿no? Hay pastores platicando ahorita a un lado, decían los pastores, pues yo creo que ya tenemos material para el domingo. Hasta una serie se puede sacarnos de todo eso. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Es una bendición tremenda. El pastor Smith siempre es una bendición muy grande y es un reto también para nosotros. Dijo un pastor ahorita, dijo, faltó una fe, dijo. Y dije, ¿cuál fe? Le dije, una fe en el suelo, dijo. A veces andamos, ¿verdad?, muy abajo y necesitamos estar llenos. Necesitamos andar arriba. Pero gracias al Señor, fue algo tremendo. Gracias a Dios por la invitación y es un gusto para un servidor conocer a los pastores, saludar a los pastores. Sé que pues cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros podemos traer un mensaje de la palabra de Dios. Todos de alguna manera servimos al Señor, pero es un privilegio y es un honor pues que nos hayan invitado también a nosotros. Gracias a los que están organizando, a los que están haciendo todo esto. Pues yo me siento muy bendecido y muy contento de estar aquí y de saludarlos a ustedes, de comer con ustedes, de platicar, de verlos, que todos siguen adelante, que hay muchas iglesias aquí en México que necesitamos seguir haciendo la obra. Y sabe que algo que debemos de tener cuidado nosotros, creo yo, es de que las cosas que aparentemente no están haciendo daño, a veces entran como el agua en el techo. Nomás no impermeabiliza uno o pone algo para ayudar, va haciendo efecto y poco a poco destruye mucho a una iglesia. Entonces, ese es el tema, yo creo que vamos a ver ahora, que yo creo vamos a recordar cosas, muchas cosas ya las sabemos y probablemente algo otras vamos a recordar nomás para fortalecernos en eso. 2 Corintios 10. Versículo 5, ahí está de todas maneras en la lección, ¿no? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Vamos a orar. Padre, estamos contentos delante de su presencia, Señor. Hemos escuchado un buen mensaje de mucha edificación. Gracias por el pastor, los pastores que se han preparado, Señor, para esto. Y también por permitir que nos reunamos, cada uno, delante de su presencia, aprender, escuchar y tratar de poner en práctica pues todo lo que estamos aprendiendo en esta hora. Le pido esta enseñanza, que usted la pueda bendecir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer ahí la introducción. La iglesia de Dios siempre ha sufrido ataques diversos. A veces son ataques para poner en duda la Escritura, a veces son ataques contra la unidad de la iglesia, a veces son ataques contra el pastor de la iglesia, a veces son ataques contra el testimonio de la iglesia. ¿Por qué experimentamos derrotas espirituales incluso después de la salvación? Algunos se burlan de la idea de un diablo, pero la Sagrada Escritura afirma que Satanás existe. Sus objetivos son alejarnos de Dios, frustrar los planes de Dios y causar división. En nuestros días, la forma más sutil en que está trabajando el enemigo es con los cambios que existen. Y mire, por eso les decía ahorita, hay muchas formas que ya sabemos cómo trabaja, que hemos visto, decimos esto es del diablo y esto no está bien y por acá se está moviendo aquello. Pero estas tres cosas que le voy a mencionar son muy sutiles, porque es como la gota de agua, le decía, que entra en el techo y la va dejando uno, y la va dejando, y de repente pueden causar algo muy fuerte en cualquier iglesia. Entonces hay tres cosas: cambios culturales, que ahorita les voy a mencionar, cambios filosóficos y cambios religiosos. Entonces el primer enemigo que vamos a estar viendo ahí, que debemos tener cuidado como una gota, es cambios culturales. Inciso A, estamos aceptando ideologías, y ahí va del pecado. Ahí en 2 Corintios 10:5,
Ahí donde leímos, dice, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Miren, esa palabra ideología está compuesta de dos palabras griegas, ideo o eidos, que significa idea, y logia o logos, que significa discurso, pero en este caso un discurso humano. Por eso ideología vendría a significar ideas en la mente o un sistema de ideas, pero que carecen de fundamento bíblico, que carecen de argumentos que son centrados. Cuando digo yo que se está aceptando la ideología del pecado, hablo de ideas, hablo de creencias o formas modernas que promueven el pecado a su más alto nivel. Por ejemplo, a uno ahí, la ideología de género LGBT, que significa las siglas, pues, lesbiana, gay, bisexual, transgénero. Mucha gente piensa que esto es normal y algunos piensan hasta que es bueno, inclusive los hijos. Nosotros tenemos hijos y nos preguntan sobre eso porque ese es el tema aún en las escuelas, etcétera. Muchos jóvenes los ven normal, jóvenes de nuestras iglesias, jóvenes nos preguntan, adolescentes, y lo ven ellos muchas veces como que cada quien su vida y le quitan lo malo. Como que no importa que no agrade a Dios esa forma de vida. En la actualidad recuerden que hay sacerdotes que son homosexuales. Iglesias aparentemente cristianas casan a personas del mismo sexo. Vemos a pastores homosexuales ministrando en las iglesias, uniendo y aprobando parejas del mismo sexo. Inclusive existen familiares y compañeros de trabajo que sufren porque están batallando con este pecado en sus vidas. Históricamente hablando, la iglesia cristiana siempre ha condenado estas prácticas homosexuales porque para ellos se basaban en dos y se basan en dos cosas: la filosofía natural, las cosas naturales, o las fuentes bíblicas. Lo natural, eso está ahí, hay cosas que ya están ahí, no usted más vaya revisando. Pero acuérdese que las escrituras enseñan que lo aprobado por Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer, que es solo legítimo el sexo en el matrimonio. El matrimonio fue establecido por Dios para bien de la sociedad y para la reproducción. Y por lo tanto, el sexo fuera de matrimonio es ilícito. Entonces, bajo esa premisa, la homosexualidad es un golpe a la familia, porque personas del mismo sexo no pueden dar fruto y se opone a la reproducción natural creada por Dios. Desde hace años la prensa, las noticias y los movimientos modernos han comentado que la población es mucha, que hay mucha población, que hay que tener pocos hijos para darle más calidad de vida, pero ese es un pensamiento equivocado, porque Dios fue quien estableció el sexo para la satisfacción de los esposos y para la reproducción del ser humano, y nunca habrá una población tan grande que Dios no pueda alimentar. Entonces todas esas ideas son cosas que están entrando y que uno debe tener cuidado como pastor, porque las preguntas vienen, los hijos vienen, las familias vienen, y todas esas cosas ya están en la mente por años. La Biblia dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, en 1 Corintios 6:9. La conclusión es que lo que tiene que ver con la homosexualidad o el LGBT es uno de los muchos estilos de vida que no heredarán el reino de Dios. Entonces, nuestra posición como pastores debiera ser predicar el evangelio y dar oportunidad a toda persona que se arrepienta de sus pecados, incluyendo el pecado de la homosexualidad. Porque la Biblia dice en Hechos 17:30, ahora Dios manda a todos en todas partes que se arrepientan. Entonces uno debe de ver en ese enfoque que debemos de predicar a toda persona, incluyendo a estas personas, porque ese pecado es el que está permeando. Debemos seguir predicando y dar oportunidad, no minimizar el pecado de homosexualidad. Es un estilo de vida que ofende a Dios. Nosotros no debemos minimizarlo, porque ahora eso está permeando. Entra alguien y uno hace como que todo normal,
como persona es una cosa, pero es un pecado que ofende a Dios y no debemos de minimizar lo que ya está escrito en la Biblia. No permitir que se vea como normal. Mejor nosotros debemos estar enseñando sobre el tema para poner, como decía el pastor Smith, conocimiento. Porque la fe en sí sola, si no tenemos un conocimiento de lo que dicen las Escrituras, de lo que le agrada a Dios, vamos a caer, resbalarnos, vamos a cometer errores, vamos a aconsejar mal. No recibir abiertamente y fácilmente y ligeramente como miembro a la iglesia a quien vive abiertamente con este pecado. Debe ser nuestra posición porque no es algo natural que nosotros estemos haciendo eso. Tener en mente que la homosexualidad se quita, porque en 1 Corintios 6, 9 y 11 habla de personas que eran homosexuales, pero ya no, en 1 Corintios 6. Y aceptar que la Biblia considera a la homosexualidad como un pecado de desobediencia a Dios y es una transgresión de su voluntad revelada en Romanos 1, ahí se despliega todo lo que tiene que ver con el pecado y cómo llega allí. Entonces, pero también por otro lado, apenas estamos en la introducción, ¿verdad? Creo que no vamos a terminar, pero sí, ahorita vamos a apurar. Pero por otro lado debemos reconocer que la homosexualidad no es un delito, o sea, no son delincuentes. Una cosa es un delincuente, un delito, y otra cosa es un pecado que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con las cosas de Dios, que ofenden a Dios. Por eso ellos necesitan de su conversión, ellos necesitan de Dios y recordar que son humanos porque ellos tendrán virtudes, o sea, virtudes laborales. Ahí a veces llegan más temprano que pastores a la iglesia, a veces son más cumplidos en sus trabajos. A veces tienen profesiones que personas no se preocupan por estudiar. Hay virtudes en ellos, pero sin embargo recordar que aunque hay virtudes, el principio de sus vidas no agrada a Dios. Entonces todo eso es una mente abierta para poder ver lo que está permeando y cómo enfocarnos en este asunto de que está entrando, pero cómo tratamos con eso. Otra ideología del pecado es el feminismo. Ahí lo tienen sus notas. El feminismo es una ideología que promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero de una manera insana. E inclusive promueven la supremacía tanto en el ámbito social como político, económico y espiritual. Por eso tenemos muchas pastoras. Por eso es que hay mucho que se está promoviendo y uno ya no sabe ni qué está diciendo como pastor y la gente pregunta pues acá y allá y allá y no tenemos una respuesta. El feminismo va en aumento. ¿Por qué? Porque las feministas luchan por el derecho al aborto y la desaparición de las diferencias de género. Las feministas más radicales tratan de derribar cualquier tipo de dominio masculino sobre ellas y sobre la sociedad. Ellas se oponen a los roles bíblicos de los esposos y esposas y promueven el lesbianismo. Destruyen y cometen delitos flagrantes al manifestar su descontento ante las autoridades de cualquier país. Podemos decir nosotros como pastores claramente que en el feminismo hay desorden, rebeldía, desviación y desconocimiento pronunciado sobre Dios. ¿Cuál es el resumen? Y usted lo tiene en las notas allí. Es una forma abusiva. El feminismo actúa en una forma abusiva. B, en una posición por encima del varón. C, no acepta el orden de autoridad. D, y actúa en la arrogancia, contrario a ser un siervo nacido de Dios. Ese es el primer punto que estamos viendo, inciso A. Inciso B, estamos aceptando géneros musicales cada vez más groseros y vulgares. Corrientes musicales que ensalzan a la peor parte de la sociedad. Ahora, aún hasta en nuestras iglesias, ahí entra los narcocorridos, los tocan con las guitarras, los tocan, Peso Pluma. Hay pastores que traen el pelo aquí. Y se ponen reggaetón, series, programas de televisión. Hay cristianos que cantan los géneros ahora, tipo así, y sin darnos cuenta muchas veces, es lo que les decía ahorita, que entra como la gota. No nos damos cuenta, no le hacemos mucho caso porque no nos ha manchado la banca, no nos ha acabado la silla, no se ha acabado el piso, pero empiezan a entrar esas cosas y nosotros tenemos que estar preparados con esa corriente que está permeando. Ve, música, ritmo y letra cada vez peor que traen excitación al cuerpo y los sentidos. Ahora
Más son artistas los que están cantando en un culto que cualquier otra cosa. Ahora se besan, entre los artistas se besan, se tocan, se presumen, se cosas así, cuando es algo para el Señor, que realmente la exaltación es a Dios, no al cuerpo de uno, no a la voz de uno, no al cómo se mira uno, sino el corazón sincero, directo, sincero para el Señor, honesto, transparente, donde se va a ensalzar a Dios y no que me echen porra ni que me digan esto y qué bonito. Eso no, pero fíjese, cosa a cosa va entrando despacito. Y eso está permeando, por eso estamos viendo nosotros cosas, enemigos que entran pero muy sutilmente a nuestras iglesias, que nosotros debemos tener mucho cuidado de cómo vamos a estar preparados para responder ante esos cambios que ya están surgiendo, ya están pasando. Hay cambios culturales, pero también hay cambios filosóficos, en segundo lugar ahí. La palabra filosofía significa amor al conocimiento, amor a la sabiduría. En ese sentido, cambios filosóficos significa el cambio en el estudio de las problemáticas diversas, como son el conocimiento, la mente, la ética, la conciencia, la belleza, la moral y las religiones. Por ejemplo, en nuestros días, número 1, estamos adoptando fragmentos de otras religiones como la cultura oriental. La cultura oriental es donde se agrupan las creencias y culturas asiáticas, islámicas, indias y en general, pues lo pagano, para centrarnos un poco más en eso. Artistas, hay una nota allí como Rocío Sánchez Azuara usa el ojo turco colgado, pero ese ojo turco estaba yo dando cuenta que lo usan las hermanas en las iglesias. Ese ojo turco lo usan personas como amuleto para el mal de ojo y se considera un elemento protector de las influencias del mal. Entonces, hermanas de diversas iglesias, y hace poco estuve yo, porque al estudiar esto, estuve notando qué cosas están entrando, que muchas veces ni nos damos cuenta. Y yo le hice la pregunta a mi hermano que siquiera eso. Y él dijo, sí, es que anda de moda el ojo turco, pero ¿qué significa eso? Yo ya sabía. Y ni siquiera sabía que estaba, porque nomás están viendo qué se pone aquí, qué se puso acá. Y ese es un problema. Entonces, diversas iglesias traen y usan con regularidad pulseras, playeras, ignorando lo que eso representa. Se están adoptando modas, corrientes, cosas que están entrando. Segundo lugar, modas en la ignorancia y rebeldía contra el conocimiento de la voluntad de Dios. Están de moda los tatuajes. Todo futbolista trae tatuaje, todo actor trae tatuaje, todo que está arriba trae tatuaje, el que tiene dinero trae un tatuaje, el que cantó trae un tatuaje, todo trae un tatuaje. Entonces nosotros lo estamos viendo como normal. Y ahora cualquier muchacho, muchacha que anda rebelde, que se enojó con el pastor, o que no está en la iglesia, o que se salió por 3 meses, vuelve con tatuajes. Ya trae un tatuaje marcado, y son muchas cosas que están entrando aún a la iglesia, porque se está normalizando las cosas que estamos viendo. Está de moda el pelo güero. Hace poco, lo comento esto porque hace poco alguien llegó ahí a la iglesia y con el pelo güero. Y entonces se me hizo muy raro a mí. Eso sucedió allá en Sinaloa, en Los Mochis. Entonces dije, ¿quién sabe qué está pasando? Luego le dije, como a la semana, pues no aguantaba, dije, no sé cómo le voy a decir. Le dije, ¿por qué se pintó el pelo güero? Más quería preguntarle. Y me dijo, no, nomás dijo, pues quería saber qué. Le dije, ¿pero qué va a hacer? ¿Va a continuar con el pelo güero o qué va a hacer? Y él estaba notando que yo estaba indiferente con el pelo güero, no es su pelo. No tiene nada que ver, no es güero, no tiene nada que ver con eso. ¿Y sabe qué? Me dijo, él entendió y dijo, voy a dejar que se vaya haciendo y ya no voy a hacer. Me dijo, discúlpeme. Y él entendió que estaba mal el asunto. Pero ¿sabe qué? Si uno empieza a dejar el pelo güero y empieza a dejar la cosita aquí y que se empieza a pasar, y poco a poco va uno y las cosas van entrando, y al rato no puedes controlar a uno ni a otro, porque la iglesia entera puede llegar a un punto donde es mucho más de lo que está pasando, que a veces ya no sabemos cómo reaccionar a esas cosas, y son cosas que sí suceden. Están ahora los pantalones muy ajustados. Aún en los pastores no debe ser algo normal, pero ahora usan en la cintura y muy, muy fit. Y digo yo, pero como pastor, ¿cómo ayudamos a la gente? ¿Cómo les ayudamos cuando el pastor, estamos nosotros entrando en las modas de ahora?
No, qué esperanza, que antes no sucedía eso. E inclusive yo recuerdo cuando mi pastor aquí está, me compró un traje ahí en los Estados Unidos y me llevó ahí, me dio y todo eso. Y él siempre le gusta que estén flojitos, no pierde la forma que debe ser un pastor. Y ¿sabe qué? Bueno, muchas veces nosotros, pastores, nosotros vamos también poniendo la moda porque la gente sigue lo que el pastor está haciendo. Y muchas veces si nosotros no tenemos cuidado, nosotros podemos entrar también en cosas que se ve más afeminado que masculino. Digo, pero no estoy hablando de alguien directo, acuérdense, no estoy hablando de ofenderles. A ver, ¿estamos contentos o no? A ver, levante la mano. Estamos hablando de la Escritura. Eso es lo que yo estoy tratando de ayudar, de enemigos que permean, que pueden hacer efecto. 3. El exhibicionismo y la sensualidad resalta más que el anuncio del Evangelio. Mire, ahora está entrando, como le decía, son cosas que están entrando. Ahora, por ejemplo, el TikTok está muy dentro. Ahora muchos pastores usan el TikTok. Yo no uso ese TikTok, pero yo oí hace poco que alguien dijo, eso está bueno para un TikTok, dijo. Entonces, ¿sabe qué? Pero TikTok, yo estuve estudiando acerca de todo esto, pero es exhibirse mucho con un deseo exagerado de ser vistos o deseados. Y eso está entrando demasiado. Casi todas las mujeres enseñan el cuerpo en su gran mayoría como estilo de vida. No es como ocasional, es como un estilo de vida que está entrando, y eso sucede también en las iglesias. Las redes sociales promueven la vanidad y el egoísmo y está menguando lo cristocéntrico para dar pie a lo vano. Todos estos cambios filosóficos los han adoptado deportistas, actores y cantantes y están invadiendo a todos, incluidos los cristianos. Por eso nosotros los pastores debemos enseñar a la iglesia sobre lo bueno y lo malo de las redes sociales. Debe hacer usted unos mensajes, qué es lo bueno, qué es lo malo, porque hay cosas que son buenas. Ahorita a lo mejor se está transmitiendo por una red social porque ahí están todos, eso está bueno. Que usted publica un mensaje, un devoción, todo eso está bueno porque se debe expandir el evangelio, expandir. Pero hay que enseñar como pastores, esto es lo bueno de la iglesia, esto es lo malo. Debemos enseñar sobre los contenidos y los tiempos en las redes sociales. ¿Qué contenidos hay? ¿Qué conviene como cristiano? ¿Qué nos puede ayudar? Los tiempos, ¿cuáles son los tiempos? No podemos estar todo el día, nuestros hijos, etcétera. Uno como pastor por lo menos debe de enseñar. No puede dirigir la vida de la persona completamente. Pero si no enseñamos, eso continúa y continúa porque no hay una parada en todo eso. Debemos enseñar sobre el pecado, los peligros, los fraudes y las mentiras que promueven las redes sociales. Hay muchas mentiras. Hay muchas cosas que no son ciertas, hay muchas cosas que son falsas, hay cosas que se dicen que no son, hay muchos pecados dentro que están ahí y uno debe como pastor de alguna manera estar enseñando a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es lo que está entrando. Si nosotros no estamos entrando a lo que está ahorita en estos momentos, pues vamos a estar como decía Pablo muchas veces, al aire no queremos. Queremos tener una meta en cada mensaje, queremos tener una meta en cada culto y también en cómo ayudar a la gente. Entonces la iglesia debe consagrarse y fundamentarse en la palabra de Dios y debe sobresalir el evangelio por encima de todos esos cambios culturales y filosóficos que están contaminando la vida de la iglesia. En tercer lugar, cambios religiosos. Ahora la forma de dirigir la iglesia está cambiando también. Por ejemplo, número 1, ahora somos un mundo global. Ahora podemos ver y escuchar enseñanza de otros pastores o pastoras de diversas iglesias. Nuestros miembros es algo nuevo. Ahora nuestros hermanos, los que se congregan, los miembros, pueden ver todo tipo de enseñanzas sanas o no sanas y eso confunde, pone en duda, preguntan, porque ahora es un mundo global y es algo que se está enfrentando uno. Antes no existía eso. Ahora si un miembro a lo mejor se molestó algo, puede ver algo por otro lado. Y eso es algo con lo que no contábamos nosotros, sino que es algo que está entrando. Ahora, número 2, los cristianos han cambiado la forma de seguir a Jesús. Aprenden de todo y no de su pastor. Amén. Esa es otra forma que está cambiando cuando no es sano eso. No es sano. Si uno no está enseñando a la iglesia a estar allí, a escuchar allí, a aprender allí, a dejarse dirigir ahí por el pastor, porque acuérdense quién es el que va a rendir cuentas a ellos. No son otros los pastores. Si uno no enseña eso y usted está permitiendo
que escucha acá es Luna, que por allá el pastor de allá predica mejor, que esto usted mismo les está afectando. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso va a traer alguna confusión, un problema, una idea, aún una enseñanza, y todo eso va permeando y uno tiene que aprender cómo poder dirigir la iglesia, porque estamos en un mundo global y ahora los cristianos están cambiando la forma de seguir a Jesús. Se aprende menos de su pastor ahora, porque se escucha a otros, y cuando hay poco discernimiento es muy peligroso para la propia iglesia. ¿Sí o no, hermanos? En tercer lugar, ahora se le otorga más valor a los videos de otros que donde asistes. ¿Cómo es posible que si nosotros nos íbamos a la iglesia, andan viendo no sé a quién, o por allá y por acá, a veces saben todo lo que está sucediendo afuera y no saben ni los anuncios que se dan en la iglesia? Sí sucede. Sí sucede, o sea, lo que le estoy diciendo, pues yo digo, tengo años, yo sé que pastoreando la iglesia, sé cómo se maneja esto, sé lo que piensan los hermanos, me la llevo con ellos, y yo me doy cuenta de eso. En cuarto lugar, agrégale que a muchos cristianos les da vergüenza publicar los cultos de su iglesia, o publicar un devocional, o un texto bíblico, pero no les da vergüenza publicar o decir un chiste pagano, un meme, un chisme. Fíjate, ¿cómo es posible? Nosotros como pastores a veces somos radicales o muy extremos en algo, y lo otro, sí nos da vergüenza, ¿no? ¿Cómo aplicar el evangelio y publicarlo en un Facebook o en YouTube? Pero si publicamos un chiste o un chisme o un mal comentario o algo. No, hermanos, son cosas que están entrando. Y estamos nosotros diluyendo esas cosas. Ahora se nos hace fácil. Hay pleitos en el internet, hay pleitos por un comentario, por un video. Lo hacen hasta de adrede, cosas así. Eso no es de cristianos, eso no es de pastores. Nosotros debemos estar bien enfocados en las cosas del Señor. ¿Sí o no? ¿Está entrando esto, sí o no? Claro que está entrando. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Si ya sabemos que hay cambios filosóficos, cambios culturales, cambios de seguir a Jesús, cambios religiosos, lo estamos enfrentando, ahí lo tenemos. Número 1, conocer bien la Biblia y detectar qué es lo que necesita la iglesia. Hermanos, hay que enseñar la Biblia y dejar al lado el chiste. Dejar al lado la risa, dejar al lado el comentario vulgar, dejar al lado el agarrar mucho tiempo para puras cosas vanas. Bueno, cuando un pastor le dedica tiempo y es la vida de una persona para entretener, para alargar un culto, para decir esa persona, tarde o temprano la iglesia va a bajar en todo. Tarde o temprano. El púlpito no es para un chiste, no es para dedicarle 20 minutos a un chiste. No es para andar haciendo comentarios vulgares de algo que miró en el día, porque es carnal el pastor, por lo que usted quiera, porque todo es botana, porque siempre tiene algo que decir él, de él mismo. Ese es un problema. Cuando uno se viene al púlpito hay que tomar seriedad y hay que predicar, hay que enseñar, hay que estar bien preparado, ver qué es lo que necesita la iglesia y prepararse bien. Dediquen horas de estudio. Enseñe con horas de estudio, que no sea, por ejemplo, un mensaje del sábado para el domingo, o que rápido apuntó 2, 3 puntos porque ya tenemos la idea de hacer una homilética o una hermenéutica rápida y eso puede ser un mensaje, pero no hay horas de estudio probablemente, a lo mejor no hay oración, a lo mejor ni siquiera ayunamos, ni siquiera el domingo dejamos de comer en la mañana, no sabemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchas veces nos hace falta a nosotros estar bien preparados, conocer bien a la gente que estamos pastoreando, saber de sus problemas, de sus necesidades, de sus preguntas, de sus dolores, de todas esas cosas, porque es la manera que Dios va guiando sobre qué necesita la iglesia para el mensaje del próximo domingo. Si nosotros no aprendemos a estar con la gente, a saludar a la gente, a andar con la gente, a que nos digan cómo Dios nos va a dirigir a nosotros para predicar un mensaje en el siguiente culto. Cuando es la forma, ¿a quién le vamos a predicar? A ellos, a la gente. Si nosotros no sabemos y no estamos con ellos, ¿cómo nos va a dirigir Dios a qué? Por eso tenemos, hermanos, que estar bien preparados y dejar todo lo vulgar, el chiste, el comentario personal siempre. Ponga la palabra de Dios encima en un púlpito. En segundo lugar, presentar a la iglesia verdades bíblicas profundas y no emociones. Enseñe continuamente mensajes expositivos. O sea, que lo que usted dice en el púlpito está en la Biblia. Muchas veces nosotros decimos tantas cosas, una frase se puede escuchar bonita, pero ni está en la Biblia. Muchas veces la gente no está aprendiendo mucho, no está afirmando,
porque escuchan tantas cosas de que alguien dijo. Puede ser que lo que dijo sea verdad, pero no es la Biblia. Puede ser que lo que dijo esa persona, a lo mejor por la experiencia, tenga razón, pero no es la Biblia. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Las palabras bíblicas, lo que dijo Jesús, lo que está escrito aquí. Esto es lo que va a ayudar a la gente, hermanos. Bueno, ¿o no? Cuando uno predica, hermanos, que la predicación no sea totalmente enfocado en algo personal o en algo que alguien le contó, mejor que la Biblia sea su propio intérprete. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, ya sabemos. La misma escritura, si uno lee aquí, este tiene un contexto, ¿dónde está? Debe estar aquí o debe estar aquí o atrasito o adelante, pero la Biblia solo explica los comentarios. No necesito yo inventar algo y decir, pues yo me imagino que aquí significa esto porque amanecí así con esta emoción. Y ahorita lo voy a animar a los hermanos. No, lo vas a animar, pero no está en la Biblia ese ánimo. Que el ánimo venga de Dios. Que no sea una motivación personal, sino algo verdadero. 3. Vivir una vida que inspire confianza y seriedad. Para que tus palabras tengan peso. Y para que tus consejos sean apreciados y valorados. Fíjense, hermanos pastores, la gente siempre sigue a quien vive mejor en cuanto a sus decisiones. La gente siempre sigue en cuanto a una persona, un pastor que anda bien en sus relaciones, que vive con buenas relaciones, en cuanto a sus finanzas, cuando estás bien administrado, cuando la gente oye lo que tú dices, lo que tú hablas, dónde andas, cómo te comportas, cómo vives, cómo gastas tu dinero. Cuando hay sensatez en un pastor, se inspira confianza. ¿Tú quieres que las palabras tengan peso? Necesitamos nosotros inspirar confianza a la gente. Necesitamos nosotros ser personas que somos serios, para que cuando venga un consejo, ese consejo sea valorado. A veces los miembros no valoran el consejo, a veces ni se acercan a pedir consejo, porque no está inspirando confianza ese pastor, porque a lo mejor no se está preparando, porque a lo mejor su vida ni siquiera le está ayudando a esa persona a seguirle. Nadie va a seguir a una persona que está peor que él. Nadie. Entonces nosotros debemos de aprender, hermano, a estar siempre por encima de las cosas, a ayudar a la gente que siga a Jesús, porque debemos ser un modelo de alguna manera, para que ellos vean en la realidad a alguien que debe ser apreciado y valorado, y pedir consejo y valorar esos consejos. ¿Sí o no? Es una realidad. 4. No gastes tu predicación en lo malo de otras personas, religiones o iglesias. No necesitamos nosotros agarrar el púlpito para echarle a alguien, o a un pastor, o al hermano de otra iglesia. Primero, ni está, ni hay defensa, ni en los juzgados hacen eso. En un juzgado tú denuncias a alguien, demanda a alguien, lo primero que hace un juzgado es notificarle a la persona, y tienes 10 días, y es un juicio ordinario o sumario, para que conteste a ver qué dice, porque un juez tiene un discernimiento de que no se deja llevar por lo que dice una persona. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, afectamos a la iglesia cuando nosotros estamos hablando de otras personas en el púlpito, porque la iglesia ni sabe. Entonces nosotros no debemos perder nuestro tiempo en hablar de personas o de otras religiones o de esas cosas. No, porque nosotros hay que aprender a enseñar lo correcto, lo que es la Biblia. Nosotros a veces nos pierde uno mucho y deja que la iglesia aprenda a discernir. Recuerden que Dios da a cada quien la paga o el fruto de su trabajo. Si aquel anda mal o anda haciendo sus cosas, ¿qué nos dice la Escritura? Que es Dios el que toma asunto en eso. ¿Para qué perdemos aquí nosotros el tiempo? No necesitamos, hermano. ¿Y sabe qué? Cuando uno no prende esto, uno como pastor se va amargando. Se va haciéndose un pastor muy duro en el púlpito, va haciéndose un pastor muy criticón, va haciéndose un pastor siempre molesto, siempre hablando de alguien, siempre siendo superior el que está aquí que todos los demás. Y eso es algo, hermano, yo le quiero decir algo, eso es algo que nota la iglesia. No hay ninguno de los miembros, aunque sea un viejito, un jovencito. Yo estuve enseñando eso en la iglesia, de que la iglesia sabe todo de la iglesia. Sabe todo, sabe cómo es el hermano, la hermana. Entre nosotros sabemos todo de la iglesia. ¿Usted cree cómo no sabe cómo es un pastor? ¿Cómo anda un pastor? Pues sí saben. Por eso si nosotros vamos a andar bien
y no queremos que permeen más cosas que van a afectar a la iglesia, no gastemos en la predicación en lo malo de otras personas, de otras religiones o de otras iglesias. 5, dejemos que el Espíritu Santo obre. Cuando uno predica la Escritura, no debe hacer sentir juzgados a la gente. Aborde los temas con base bíblica y con mesura más que algo personal. Otra vez. No hacer sentir juzgados a la gente en el modo de algo que viene de nosotros, sino que es algo de Dios. Aborde los temas con base bíblica y con mesura más que algo personal. P. Prepara mensajes donde respondes con sabiduría sobre las dudas o preguntas que la iglesia tiene. Te hace una pregunta y en el púlpito, hay unos que no entienden que acá y que allá. Y no. Hay que responder las preguntas si no hubo tiempo con mesura, con un mensaje centrado bíblico. Ya entendí. Con razón, el pastor no. Y así, entonces la gente que nosotros estamos pastoreando no son tontos. No son tontos. Y a veces nosotros queremos estar por encima de Dios, pero de una forma insana. Y no, uno debe de preparar mensajes donde uno responde con sabiduría sobre las dudas o preguntas que la iglesia tiene. 6, enseñe con amor la palabra de Dios y espere con paciencia los resultados. Acuérdese que todo tiene su tiempo. No necesita usted, ahora tiene 20, 50 o 100, quiere 200, quiere 300. Siga trabajando, siga predicando la palabra. No permita que estos enemigos entren. Toda labor tiene fruto. Usted sigue trabajando, sigue haciendo estas cosas. Dios nos va a dar la bendición de tener una iglesia sana, una iglesia fuerte. Acuérdese que la iglesia no tiene derecho a predicar lo suyo, ni acomodarse a los tiempos. La iglesia tiene una doctrina que dejó Jesucristo, a la cual tenemos que ser fiel. Y aunque la iglesia no pueda aprobar el LGBT, la homosexualidad, el feminismo, el aborto, el matrimonio del mismo sexo, las modas actuales y los cambios religiosos, aún así la palabra sigue estando viva, sigue transformando vidas y está por encima de cualquier tiempo, cultura o movimiento social. Vigilemos nosotros como pastores para que estos enemigos no entren a nuestras congregaciones y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, nos inspire y nos use para la predicación y para la extensión del Evangelio. ¿Cómo la ven, pastores? ¿Estamos listos para seguir adelante? Dios es bueno. Hay que seguir echándole ganas. En toda labor hay fruto. Hay que seguir trabajando con arduo, con fe, con seguridad. Y Dios va a bendecir, gracias al Señor, la obra que se está haciendo. Vamos a poner sobre nuestros pies.